¿Qué tal amigos mecánicos y amantes de la mecánica? Mi nombre es José Luis Álvarez, técnico especialista en Purolator. Les doy la bienvenida a esta nueva edición de preguntas y respuestas de mecánica en general y filtración. Les agradezco por haber dejado sus dudas en nuestras redes sociales. Sin más preámbulo, comenzamos. Enrique Cano pregunta, ¿por qué mi auto arranca pero no acelera? Enrique, este es un problema muy común que se genera en las bombas de combustible. Esto quiere decir que la gasolina no pasa del tanque al filtro y del filtro al riel de inyección. Por ende vamos a tener un problema de aspersión de gasolina en las cámaras de combustión. Ricardo Paredes pregunta, ¿qué son los cojinetes de sobremedida? Ricardo, los cojinetes o rodamientos se utilizan principalmente en el segmento industrial. Esto se utiliza para que un eje móvil tenga la estabilidad hacia una carcasa o alguna base. Esto es a través de rodamientos que son pequeñas esferas que van adentro de un tazón, y esto principalmente se utiliza en maquinaria industrial, compresores o maquinarias que son térmicas. Angie Hernández pregunta, ¿cuál es la función de la válvula de alivio en un filtro de aceite? Angie, te comento que esta válvula también es conocida como válvula bypass. Principalmente se instala en los filtros para que haya lubricación, aunque sea sucia, pero que exista lubricante dentro del sistema. Esto se da porque la media filtrante ya se saturó de contaminantes y por la diferencia de presión se abre esta válvula. Gustavo Martínez pregunta, ¿cómo podemos mantener sanos los frenos? Gustavo, te comento que son dos situaciones las que debemos de evitar. Una es sobrecargar el vehículo, ya que se puede generar un exceso de temperatura, de fricción y al final podemos provocar la cristalización de las balatas. La segunda circunstancia es evitar pisar el freno de manera prolongada en una pendiente, ya que esto de igual manera puede provocar exceso de temperatura, exceso de fricción y cristalización de las balatas. Yo te sugiero que utilices el freno de motor. Roberto Aguilar pregunta, ¿por qué algunos filtros de aceite tienen una válvula de retención? Roberto, esta válvula también es conocida como válvula antidescarga, y esto se debe a que de acuerdo a la posición del filtro entre 45 y 90 grados, por gravedad tiende a descargarse. Entonces, en el primer arranque de la mañana se puede generar una fricción excesiva en el motor. Renata Gutiérrez pregunta, ¿existe alguna razón por la cual la bomba de aceite no tenga presión? Renata, te comento que son dos razones principales. Una es excesivo desgaste en el engrane de la bomba, y el segundo es que ya no tenga contacto con la distribución. Ambos se debe por un mal mantenimiento y te sugiero que acudas con tu mecánico de confianza para que te diagnostique tu vehículo. Paulina Andrade pregunta, mi filtro de aceite es muy difícil de enroscar, ¿por qué puede ser? Paulina, te comento que las cuerdas de la base de tu filtro se encuentran dañadas. Esto puede provocar que haya una fuga importante de aceite y tu motor se desviele. Es muy importante que vayas a visitar a tu mecánico para que realicen la reparación. Andrés Morales pregunta, ¿cuál puede ser el problema si mi auto no enciende en frío ni caliente? Andrés, para responder tu pregunta necesito explicarte lo que es el triángulo de fuego. Este se compone de tres elementos, aire, combustible y chispa. Por lo que si tu auto no enciende, el problema puede venir de alguno de estos elementos, que puede ser para la chispa, bujía y cables, para el combustible, inyectores o bomba de combustible, y para el aire, el filtro de aire tapado. Rodrigo Montero pregunta, ¿por qué el motor tiene más potencia cuando se retira el filtro de aire? Gracias por tu pregunta, Rodrigo, y te comento que al retirar el elemento filtrante de aire existe un libre flujo del exterior a la cámara de combustión. Claro que va a aumentar lo que es la potencia del vehículo, pero va a generar un desgaste excesivo en muy corto tiempo. Rogelio Carmona pregunta, ¿cuál es la razón por la que el compresor de mi auto no está enfriando? Rogelio, te comento que pueden ser dos razones. Una es que el gas RD32 ya no se encuentra en el sistema, por lo cual el compresor ya no está funcionando de manera adecuada. Por otro lado, tu filtro de aire de cabina puede encontrarse ya tapado. Te sugiero que entres a nuestra página de internet para consultar cuál es el filtro de cabina adecuado para tu vehículo. Miguel Alcántara pregunta, ¿es recomendable limpiar el filtro de aire con aire comprimido? Miguel, la respuesta es no, debido a que perforamos la media filtrante y esto provoca que partículas nocivas de mayor tamaño ingresen al motor, generando un daño irreparable en cilindros y anillos del pistón. Paola García pregunta, ¿por qué un auto puede consumir más combustible de lo normal? Paola, esta es una pregunta muy interesante y me gustaría comentar dos razones principales. Una es el filtro de aire de motor tapado y la segunda un sensor MAF dañado.
Esto puede provocar que a la falta de aire la computadora inyecte mayor combustible, generando un gasto mayor. Es todo por el día de hoy. Les agradezco por haber participado y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para futuras ediciones. Nos encuentran como Purolator México y en nuestra página de internet como purolatornow.com. Mi nombre es José Luis Álvarez, técnico especialista en Purolator. Gracias por demostrarnos una vez más que seguimos siendo equipo. Nos vemos hasta la próxima.